que nos va a dar Eduardo Salido Fierrez, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, sobre terapias génicas. Una terapia avanzada con un gran presente y todavía más futuro, lo hemos llamado. Nos va a explicar un poco pues, qué implica, qué tipos de terapias génicas hay. No, va a ser una charla, vamos a intentar que sea una charla, ¿no?, lo más didáctica posible para que nos quede claro. Adelante, Eduardo. Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme, Jorge, a nuestra sociedad y a todos por asistir. Yo trabajo en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Me dedico sobre todo en estos momentos a la eritropatología y supongo que relacionado con las terapias génicas que nos vienen en este campo, pues me habéis invitado para esta ponencia. ¿Qué es la terapia génica? ¿Cómo la podemos definir? Pues la terapia génica son medicamentos, las consideramos fármacos, y estos fármacos lo que contienen es un principio biológico activo, una sustancia que son ácidos nucleicos, es decir, son componentes genómicos. Estos fármacos contienen sustancias que son ácidos nucleicos recombinantes, es decir, ADN o ARN, y que nosotros administramos con la intención de producir un cambio en la célula, de ajustar, de reparar, de reemplazar o de eliminar una cosa alterada en nuestra secuencia genética con la intención de curar ese defecto genético. ¿Qué terapias génicas podemos decir que tenemos en la actualidad? Las terapias CAR-T-cell en realidad son terapias génicas porque lo que nosotros hacemos es alterar la información genética que tienen los linfocitos, que son células inmunológicas que actúan como parte defensiva frente a determinadas neoplasias hematológicas para que reconozcan antígenos tumorales. Los educamos, modificamos su código genético para que reconozcan estas células neoplásicas y las puedan alterar. Realmente esto es una inmunoterapia basada en la terapia génica y, como ya ha dicho la doctora Mateos, pues ya está activo en España y está disponible para muchas neoplasias hematológicas, pero cuando hablamos de terapia génica, realmente nos queremos referir a aquellas terapias que están o que nos vienen para enfermedades no neoplásicas, que no por ello queremos decir que son enfermedades no benignas, son unas enfermedades que tienen mucha repercusión clínica en nuestros pacientes. Estamos hablando de enfermedades raras en general, son enfermedades como por ejemplo las anemias congénitas. En estos momentos tenemos terapias génicas ya disponibles para pacientes con talasemia, con enfermedad de células falciformes. Estas enfermedades limitan mucho la calidad de vida de los pacientes, son pacientes que tienen que depender de transfusiones periódicas desde que nacen y que durante su vida desarrollan una serie de complicaciones como enfermedades óseas, alteraciones en el hígado, enfermedad cardíaca, infecciones de repetición y limitan mucho la calidad de vida de estos pacientes. En la enfermedad de células falciformes es exactamente igual. Son pacientes que desde que nacen, desde que son niños, tienen infecciones de repetición, tienen clínica importante que limita mucho su calidad de vida, dolores, como crisis vasoclusivas que nosotros llamamos a distintos niveles, en distintos órganos. Y en definitiva, todo esto hace que la calidad de vida de estos pacientes sea muy limitada, sea muy deteriorada y sus expectativas de vida son limitadas. Hoy día, cuando hablamos de estas enfermedades, siempre nos imaginamos a niños en edad pediátrica. ¿Y por qué? Pues porque estos pacientes pues no llegan a la vida adulta. Hoy día, ya con los cuidados que tenemos, sí que podemos tener pacientes ya que pueden llegar a la vida adulta, pero nunca van a tener la expectativa de vida que tenían pues, en la población normal. También existe terapia génica para trastornos congénitos de la coagulación, enfermedades que se llaman hemofilia. La hemofilia consiste en una alteración de unas proteínas que tenemos en la sangre que son fundamentales para que se produzca una adecuada coagulación de la sangre. Cuando tenemos una alteración en uno de los genes que codifica la síntesis de estas proteínas, estos pacientes van a tener una tendencia hemorrágica muy importante, pueden sangrar mucho, tener sangrados que comprometen su vida, órganos vitales, y también van a tener una calidad de vida muy deteriorada y su expectativa de vida también está limitada.
Existen terapias génicas también para pacientes con inmunodeficiencias primarias, pero esto está en una fase todavía muy precoz y actualmente solo lo tenemos disponible en ensayos clínicos. ¿Cuáles son las enfermedades ideales para tratar con terapia génica? Pues las que nosotros denominamos como enfermedades monogénicas, es decir, aquellas en las que el defecto primario está en un gen. Nosotros tenemos un gen alterado y como consecuencia de esa alteración tenemos que ese gen no produce una proteína que es clave y que es crucial para nuestra vida. Sabéis que los genes están en la parte más interna de la célula, que es el núcleo, agrupado dentro de los cromosomas, y que es una parte muy pequeñita de nuestro genoma. Solamente un 1,5% de estos genes, que están agrupados en lo que llamamos exomas, existen como unos 20.000 genes, y estos genes son los que codifican proteínas que, como ya os he dicho, son claves. Cuando tenemos una alteración de este gen, la terapia génica lo que intenta es corregir el defecto primario en este gen. Y tenemos dos grandes problemas. En primer lugar, ¿cómo hago llegar esta terapia, este medicamento genético al interior de la célula para que me corrija esta alteración? ¿Y cómo hago que este medicamento, esta nueva secuencia de ADN o este material genético nuevo se integre en la célula, en el interior de esta célula, en este núcleo, lo repare y haga lo que tenga que hacer y no haga cosas que no queremos que tenga que hacer? ¿De acuerdo? ¿Cómo introducimos estos medicamentos, estas terapias génicas en las células? Bueno, hay muchos sistemas diferentes. La célula tiene una membrana externa, que veis aquí, que es una bicapa lipídica, y esta bicapa se puede atravesar de diversas formas. La más típica es a través de virus. Los virus llevan en el interior secuencias genéticas que de forma natural ellos utilizan para introducirse en la célula, liberarlas y infectar de esta forma las células. Bueno, pues nosotros podemos aprovechar ese efecto que tienen los virus para transportar nuestro medicamento, pero también existen formas de hacerlo de forma no viral, ¿vale? Como por ejemplo con polímeros, liposomas, a través de métodos físicos que se llaman electroporación, etcétera. Y estos son los métodos con los que atravesamos la célula. Y una vez que la atravesamos, este material genético tiene que llegar al núcleo de la célula e insertarse donde se inserte, en el ADN, para ejercer su actividad. Y en este sentido hay dos tipos de terapias genéticas. Una que se llaman de adición o de inserción, en el cual yo tengo un gen con una pérdida funcional y lo que voy a hacer es introducir exactamente la secuencia de ese gen funcional, de tal manera que nos corrige la función y pues tenemos la curación de la enfermedad. Y otras terapias que se llaman terapias de edición génica, en las cuales lo que nosotros no insertamos un gen, sino que nos aprovechamos de la ingeniería genética que tienen las células y lo que hacemos es, pues, por ejemplo, a través de unas enzimas que se llaman nucleasas, hacer unos cortes. Estas son unas enzimas que son como tijeras naturales, moleculares, hacer cortes o daños en este ADN de tal manera que posteriormente se produce una reparación o, aprovechando este corte, nosotros podemos añadir unas pequeñas secuencias cortitas que nos permiten modificar un gen, que aumente su actividad o suprimir la actividad de este gen. ¿Vale? La terapia de edición, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo insertamos? Pues, como ya os he dicho, fundamentalmente a través de virus, que nosotros llamamos vectores virales. En la hemofilia hemos utilizado adenovirus. ¿Por qué? Porque son unos virus que tienen tropismo por llegar a donde nosotros queremos que lleguen, que es al hígado. En el hígado es donde nosotros vamos a favorecer la síntesis de los factores de coagulación defectuosos, de tal manera que si aquí el virus, que es estas partículas, le insertamos dentro de su código genético el gen del factor deficitario que nosotros queremos corregir, estos virus van a llegar al hígado, se van a introducir en los hepatocitos, se van a recombinar con la secuencia genética de los hepatocitos y van a producir la proteína defectuosa que nos interesa. En el caso de las anemias congénitas, en la talasemia y la anemia falciforme, es exactamente igual. Aquí utilizamos otro virus que se llama lentivirus,
que no son más favorables para lo que nosotros queremos, pero aquí hay una diferencia, y es que nosotros no podemos hacer llegar este material genético a donde queremos, que es en el interior de los huesos, que es donde está la médula ósea y es donde está la fábrica de la sangre y donde está el defecto que queremos corregir. Con lo cual, lo que vamos a hacer es sacar estas células madre, manipularlas en vivo, y una vez que están manipuladas, las volvemos a introducir en el paciente para que vayan a su médula ósea y produzcan una médula ósea nueva. Es decir, lo que vamos a hacer es como un trasplante autólogo con sus propias células modificadas. La terapia génica que ahora mismo está más revolucionando nuestra terapia génica en hematología es la terapia CRISPR-Cas9. Como ya os he dicho, lo que hace es una técnica que lo que inserta es una secuencia de ARN complementario específicamente en un lugar del genoma donde nosotros queremos actuar, y una vez que se ha insertado una enzima que se llama Cas9, lo que hace es cortar el genoma. Una vez que lo corta, nosotros vamos a silenciar un sitio específico, y si sabemos exactamente dónde queremos llevar esta secuencia, nos va a cortar exactamente lo que nosotros queremos y va a hacer el efecto que nosotros queremos. Esto es lo que se está haciendo en talasemia y en enfermedades, en la anemia falciforme y en la terapia génica que tenemos a las puertas que ya está aprobada y que tenemos ahora mismo en revisión en nuestro ministerio para la aprobación definitiva en España. Como ya os he dicho, para las anemias congénitas nosotros tenemos que extraer las células del paciente y las vamos a extraer de la médula ósea a través de unos mecanismos que utilizamos todos los días en todos los hospitales de España, ¿vale? Hacemos una aféresis del paciente a través de unas máquinas de aféresis, les extraemos sus células madre y una vez que las hemos extraído, las cultivamos en el laboratorio, las expandimos y las editamos genéticamente, ya bien sea con lentivirus o bien sean con la técnica de CRISPR-Cas9. Una vez que las hemos editado, lo que vamos a hacer es infundírselas al paciente. Antes de infundirlas, vamos a administrar al paciente un tratamiento de quimioterapia para limpiar su médula ósea y que estas células nuevas editadas puedan llegar al nicho de la médula ósea, injertar y reconstituir una médula ósea nueva. Es decir, esto es un trasplante autólogo, ¿vale? Y una vez que llegan a su médula ósea, pasará a su fase de aplasia, que es más prolongada que un trasplante autólogo habitual, y una vez que reconstituya su médula ósea, tendremos un paciente con una médula ósea nueva que contendrá un material genético nuevo que nosotros hemos editado, bien con la técnica de CRISPR-Cas9, o le hemos insertado un lentivirus y está produciendo una molécula nueva, por ejemplo, de hemoglobina, que en este caso es funcional y corrige la enfermedad de base. He intentado resumiros en este cuadro las terapias génicas que tenemos aprobadas. Las terapias génicas tienen un nombre que no voy a deciros porque son impronunciables, pero siguen un código internacional y normalmente cuando hablamos de ellas, pues hablamos o bien con el nombre comercial o bien, por ejemplo, nos referimos a Beticel, Lobocel o Esagel, que son las terapias génicas que están basadas en lo que ya os he dicho de las células madre dirigidas a este tipo de anemias congénitas. Luego tenemos Roctavian y Angenis, que son las terapias génicas en hemofilia que ahora mismo están aprobadas. En España tenemos aprobada la terapia génica en hemofilia B y probablemente la terapia génica que nos viene en un futuro muy próximo es el Hexacel, que está aprobada por la EMA para talasemia, beta-talasemia, transfusión dependiente y para enfermedad de células falciformes. Inicialmente tuvimos aprobada por la EMA la terapia génica basada en lentivirus, pero se retiró la comercialización y ahora mismo lo que tenemos es la inminente evaluación del Hexacel para estos pacientes. ¿Qué pros y qué contras tiene la terapia génica? Bueno, aunque he puesto los pros muy cortitos, realmente son pros muy gordos. Estamos hablando de que los pacientes obtienen la curación funcional, como ha dicho la doctora Mateos. ¿Qué es la curación funcional? Bueno, los pacientes siguen teniendo su mutación, ¿vale? Pero probablemente nosotros hemos insertado una secuencia, una alteración genética que hace que esa mutación no nos importe porque estamos produciendo hemoglobina nueva de otra forma. Eso es una curación funcional y tienen una alta efectividad. Los pacientes en los ensayos clínicos, el 95% de los pacientes están libres de transfusiones cuando hablamos de talasemia y están libres de crisis vasoclusiva durante
un seguimiento actualmente es corto, pero un seguimiento de unos 5 años y están libres de eventos de crisis vasoclusivas, ¿vale? ¿Qué contras puede tener la terapia génica? Bueno, pues en el caso de utilizar adenovirus se han descrito anticuerpos neutralizantes, todos tenemos infecciones de repetición con los adenovirus, que son muy frecuentes. Estos adenovirus, cuando van al hígado y se recombinan con los hepatocitos, pues pueden producir hepatitis agudas, episodios de transaminitis. Cuando utilizamos la terapia génica con células madre y hacemos un trasplante autólogo, va a tener los riesgos de un trasplante autólogo, una aplasia prolongada, riesgos de infecciones, pero ojo, no más riesgo que los que ya tienen los pacientes que se someten a un trasplante autólogo estándar. Lo que más nos puede preocupar es la toxicidad a largo plazo, es decir, el riesgo de genotoxicidad, de que nosotros editemos el genoma o se inserte el lentivirus en sitios donde no tiene que hacer efecto, es decir, en sitios donde puede provocar una mutagénesis y derivar a que se aparezcan segundas neoplasias, sobre todo neoplasias hematológicas. Este riesgo, de momento, no se ha visto que sea importante, pero claro, tenemos un seguimiento muy a corto plazo y todos los pacientes que ahora mismo están en ensayos clínicos y cuando se apruebe esta terapia, todos estos pacientes tendremos que hacer un seguimiento muy estrecho a largo plazo y ver cómo van desarrollándose todos estos riesgos. Y, por supuesto, el elevado coste que todos sabréis y pues, que esto puede suponer una falta de equidad entre regiones o entre países. Recordaros que estas enfermedades, algunas de estas enfermedades no son prevalentes en nuestro país, pero son muy prevalentes en otros países que desgraciadamente no van a tener acceso a esta terapia. Existen otras terapias génicas, no solamente para la falciforme y la talasemia, existen terapias génicas ya en fase de ensayo clínico y con unos resultados muy buenos, por ejemplo, en otro tipo de anemias congénitas, son la anemia de Fanconi o el déficit de piruvatoquinasa, y tenemos la suerte de tener aquí a grupos españoles, investigadores, compañeros que están desarrollando este tipo de terapias y que todos los años en nuestro Congreso Americano DAS actualizan los resultados y la verdad es que son unos resultados espectaculares. Y ya simplemente para terminar, ¿qué pasa con las nanopartículas? Pues las nanopartículas lipídicas también pueden ser una vía de investigación. Y bueno, pues simplemente voy a meter aquí la cuñita de nuestro libro, si me permitís. Y este es un proyecto europeo en el que estamos participando Murcia y tenemos un consorcio europeo en el que lo que estamos intentando es desarrollar una nanopartícula lipídica que tenga afinidad por llegar a la médula ósea y que contenga un RNA mensajero que va a expresar en los progenitores eritroides en la médula ósea lo que a nosotros nos interesa, la proteína deficitaria que a nosotros nos interese. Estamos haciendo una prueba de concepto en beta-talasemia y hasta ahí os puedo leer. Simplemente ya para resumir, hemos avanzado en algunos casos mucho, en algunos otros casos con la eritropatología, las enfermedades, el tratamiento de estas anemias congénitas no es que haya avanzado mucho a lo largo de la historia, pero el devenir de la terapia génica, que va a suponer un antes y un después, no quiere decir que tengamos que abandonar todos los tratamientos y la forma de tratar a nuestros pacientes. Habrá pacientes que sean candidatos a terapia génica y otros pacientes que no sean candidatos. Ahí los grupos de trabajo tendremos que trabajar mucho y tendremos que ver la forma de integrar estas terapias génicas en el algoritmo terapéutico de nuestros pacientes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Yo tenía una pregunta, bueno, un par de preguntas. La única terapia génica que hay ahora mismo aprobada en España, no sé si tienes constancia de que se haya puesto ya a algún paciente. Esa es una. Y luego, con respecto a la falta de equidad, yo tengo entendido, y a lo mejor me equivoco, que me corrija Mariví, en otros países creo que los planes de terapias avanzadas incluyen la terapia génica. No sé si aquí tienes constancia de que se vaya a incluir la terapia génica de alguna manera en el plan o... Yo no tengo información oficial, pero sí, estoy seguro de que probablemente estará dentro del plan de terapias avanzadas y la forma de administración o la forma de acceso de estos pacientes a este tipo de terapias será muy similar a la que utilizamos ahora mismo con los CAR-T. Habrá un comité evaluador y, bueno, me imagino que toda la sistemática será la misma. Habrá unos centros que se acrediten para administrarla, centros derivadores y centros receptores para la administración. Pero bueno, nosotros todavía no tenemos información de cómo se va a hacer.
¿Y lo de si se ha puesto el medicamento a algún paciente? En anemias congénitas, enfermedad falciforme y talasemia todavía no, en España no se ha podido poner, todavía no tenemos la aprobación ni la sistemática de cómo se va a hacer. En hemofilia, hasta donde yo sé, no, ya tenemos la aprobada en hemofilia B. Hemofilia no es mi campo, pero le he preguntado a mi compañero porque sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Me ha dicho que hasta donde él sabía, no. Pero bueno, en ensayo clínico sí que ha habido pacientes con hemofilia que se han tratado. Sí. Sí. Buenos días. Soy Montserrat Rovira. Trabajo en un hospital clínico y soy la presidenta del Grupo Español de Trasplante. Me ha encantado tu presentación, ¿no? Pero de nuevo, creo que debe existir una preocupación porque, bueno, antes nos han hablado de los CARs, ¿no? Y los CARs ya los tenemos aquí y, bueno, todos pues estamos muy esperanzados con estos tratamientos. Realmente esto es un problema de sostenibilidad económica, es decir, estamos normalizando el uso del CAR, ¿no? Los CAR comerciales, los CARs académicos, los académicos más baratos que los comerciales, pero claro, esto no tiene techo, ¿eh? Y la terapia génica, o sea, la terapia génica, si no me corriges, yo creo un tratamiento no vale menos de 1 millón de euros. 1 millón de euros, o 2 o 3. O sea, ¿eso qué sistema sanitario lo puede sostener? Es que esto al final es un problema, ¿no? No sé si hay margen de bajar precios o hacer algún... No sé, porque esto va a ser o sea, es muy esperanzador, ¿no? Para patologías concretas y para niños concretos, pero claro, es un problema muy gordo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que no lo sé cómo el sistema va a soportar esto. Me imagino que nuestras cabezas pensantes estarán dándole vuelta en estos momentos en el Ministerio a ver cómo se va a hacer, si se va a pagar todo muy a plazos y por resultados. La verdad es que no sé cómo se va a hacer. Nosotros tenemos una labor importante de seleccionar muy bien a los pacientes que vayan ahí, porque no podemos abandonar el trasplante está ahí, el trasplante va a competir con, ahí más ahora mismo con los modelos que tenemos, el haploidéntico, nuevos acondicionamientos, va a competir con la terapia génica, no lo podemos abandonar y tendremos que seleccionar muy bien a los pacientes que van a una cosa u otra. Y ahí tenemos un papel muy importante. No todos los pacientes con enfermedad falciforme van a recibir terapia génica, ni muchísimo menos. Van a ser candidatos pacientes con un adecuado estado funcional, que no respondan a la IDREA, que no tengan una adecuada hemoglobina fetal y que no sean candidatos a un trasplante. Adelante. García Arce, Banco San Etejo de Navarra, felicidades por la charla, siempre eres muy docente. Y yo iba en línea, doctora Rovira, saludo. Quizás lo que sí vamos a ver es que viendo esos precios tengamos que ser ahora más agresivos en la indicación más precoz de halogénicos, que sería el paso previo que estábamos tardando en hacer, y que también tenemos que trabajar más en la prevención, consejo genético y también educar a la población para intentar en la medida posible que haya menos casos homocigotos y candidatos a eso. Trabajar también en la población en formación. Sí, bueno, la prevención es clave. En pacientes talasémicos realmente no deberíamos permitir que nacieran pacientes, en mi opinión, en el siglo XXI que nacieran pacientes talasémicos en España, ¿no? O que nazcan sin que los padres sepan que son talasémicos y que hayan recibido un adecuado consejo genético. Eso es un fallo grave, si eso pasa es un fallo grave de nuestro sistema sanitario. Y en cuestión de la anemia falciforme, pues ya tenemos un programa de cribado neonatal que está instalado en toda España, todas las comunidades ya lo tienen implantado. Y todos los pacientes todos los portadores de rasgo falciforme deberían de recibir consejo genético. Yo creo que esto
no se está haciendo. Sí que existe el cribado, pero no el consejo genético universal a todos los portadores, y esto sí que deberíamos hacer un esfuerzo. Luego, otra aparte ya sería qué hace estos pacientes que son muy especiales, que ya conocéis todos, si hacen caso o no hacen caso al consejo genético, que en mi experiencia en Murcia, que tenemos una región pequeñita, hacemos consejo genético a todos los portadores, realmente no nos hacen mucho caso. Pero bueno, se debería de hacer. Belén y luego Patricia por aquí. Hola, muchas gracias por la charla. Yo pregunto por la CRISPR. Estoy aquí al fondo. Sí, pregunto por la CRISPR. Aprobada la FDA, recomendada por la EMA, la tiene el Reino Unido. No sé si hay algún país europeo que ya la ha incorporado. No sé cómo estamos en España en esa media de los 500 días, no sé cuántos son ya de media, desde que la EMA lo recomienda hasta que se incorpora a financiación en España. No sé cómo son los resultados, no sé si ha habido tiempo ya para, no sé si en Estados Unidos o Reino Unido, que lo incorporaron antes, para saber ya algún resultado en pacientes, en clínica. Bueno, los resultados te puedo hablar de los ensayos clínicos, ¿vale? En Europa, creo que en Alemania sí que se ha puesto en algún paciente, está aprobado en Reino Unido, y en el resto de países la verdad es que lo desconozco. Los resultados clínicos son muy buenos, es decir, estamos hablando de curación. Estamos hablando del 95% de los pacientes del seguimiento que tenemos actualmente están libres de transfusiones, es decir, curados, y los pacientes con anemia falciforme están libres de crisis vasoclusivas, y hacen una vida completamente normal. Los resultados son, bueno, de curación. Patricia. Mi pregunta iba en esta línea. Ha habido un cuadro de varias terapias que sí que están ya aprobadas en España, pero luego he entendido que no se han aplicado todavía a ningún paciente. No. ¿Por qué no se han aplicado En España, si ya están aprobadas? En España solo tenemos aprobada para hemofilia B, ¿vale? Sí, y no se ha aplicado a ningún paciente. Que yo sepa, no. ¿Y se aplicará? O sea, si está aprobada, A ver, ¿cuándo el se problema- podría aplicar? No, bueno, la hemofilia es que actualmente es una enfermedad que tiene unos tratamientos muy eficaces. Es decir, ahora mismo disponemos de factores de la coagulación de vida media expandida, que son subcutáneos. No es como antes, que había que administrar la profiláctica 3 veces en semana. Los pacientes se lo ponen una vez a la semana o más tiempo. No llevo yo a este tipo de pacientes ni soy experto en hemofilia, pero es que hay un antes y un después también con los factores de vida media expandidos. Entonces ahí la terapia génica, que no es tan eficaz como la CRISPR o el lentivirus en anemias congénitas, puesto que se ha visto que el seguimiento a largo plazo, cuando pasan 3 o 4 años, los niveles de factor empiezan a decaer en el plasma y habría que administrar una segunda terapia génica, o los pacientes vuelven a administrarse el factor como antes, es decir, que no termina de implantarse la terapia génica en hemofilia, parece ser que como cabría esperar, pero por esto, porque tenemos tratamientos ahora muy eficaces de factores. Y parece ser que también el seguimiento a largo plazo de esta terapia, ahora mismo los resultados clínicos no son tan buenos como cabría esperar. Completando la pregunta de la compañera, ¿cuándo podría llegar CRISPR a España? No lo sé, no lo sé, pero bueno, ahora mismo, por lo que sabemos de pasillo, la cosa puede ser meses, pero llevamos hablando de meses ya también hace mucho tiempo, es decir, está en manos del Ministerio y realmente no lo sé. Carmen. Me pareció entender, Eduardo, que has dicho que la recuperación de la aplasia post-quimioterapia, post-trasplante autólogo, Sí. es mucho más prolongada. ¿A Sí. qué se debe? Bueno, pues son células manipuladas, son células que manipuladas es vivo, y me imagino que estará relacionado con eso. Sufren un proceso de expansión, de cultivo, las manipulamos, y me imagino que estará relacionado con eso. O sea, la aplasia es mucho más prolongada, pero no por eso se ha visto que sea la toxicidad mayor en los ensayos clínicos. Ya. Si no hay más preguntas, pasamos ya al coloquio. Pues muchas gracias, Eduardo.